Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, muy bienvenidas a nuestro tercer y último bloque de nuestra unidad 4. ¿En qué nos vamos a concentrar? En la etnografía de Philippe Bourgeois, En busca de respeto, vendiendo crack en Harlem. Si algún día tienen la oportunidad de comprarla y leerla completa, la verdad es que es una de las mejores etnografías, a mi criterio, del siglo XX. Este autor es norteamericano, es un antropólogo que precisamente vive a unas 6 cuadras del barrio en Nueva York y hizo trabajo de campo en Centroamérica, hizo un libro maravilloso que se llama Banano, Etnia y Lucha, donde su interés tiene que ver justamente con la cuestión del etnocentrismo y del apartheid, que es un poco también lo que va a trabajar aquí. Después de esta etnografía se fue a San Francisco, hizo trabajo de campo con heroinómanos y después en Filadelfia con cuestiones de HIV. Entonces vamos a concentrarnos ahora sí con este texto que está aparte del manual. Lo primero que tienen para leer es la introducción, y en la introducción de las etnografías, ¿en qué nos tenemos que concentrar? ¿Cuándo, dónde y con quiénes hizo trabajo de campo el antropólogo y cuál es la pregunta de investigación? Entonces, en este caso tenemos que él hizo trabajo de campo entre 1985 y 1990, durante 3 años y medio. Hizo un tipo de trabajo de campo clásico, como el que hizo Malinowski. Se fue a vivir al barrio. ¿Con quiénes hizo trabajo de campo? Con los vendedores de crack puertorriqueños. En su etnografía básicamente se va a centrar en aquellos con los que tenía un trato más cotidiano, que son Rey, Primo y César, y una mujer que se llama Candy, que también llega a ser vendedora de crack. Y su pregunta de investigación tiene que ver con algo que le llama la atención. Cuando él lee las estadísticas de Harlem, él se encuentra con que los censos nacionales dicen que la mayoría de las personas están por debajo de la línea de pobreza y un número muy significativo también por debajo de la línea de indigencia. Sin embargo, él se encuentra en el trabajo de campo con que las personas no parecen hambrientas o como nos imaginamos a un indigente, algo así como un homeless en la calle, etc. Entonces él dice, bueno, ¿de qué viven estas personas? Y qué es lo que va a encontrar justamente, que hay toda una serie de actividades de economía informal, de economía subterránea que el Estado no puede captar. Una de esas actividades es la venta de drogas. Y si bien es una minoría muy pequeña la que hace esta actividad, es la que le da el tono de violencia, el tono de inseguridad a esta cuadra donde vive nuestro antropólogo. Sí. En el capítulo 4, él va a desarrollar justamente esta idea que le da el nombre al libro, En busca de respeto. ¿Por qué es importante para ellos? Él se va a encontrar con que todos los protagonistas del libro tuvieron en algún momento algún tipo de articulación en el empleo formal. Y sin embargo, a pesar de que ellos quieren estar allí, de que quieren desempeñarse bien, de que es una forma de encontrar respeto, no logran articularse a este mercado laboral. Cosa que sí logran hacer exitosamente en el mercado informal de venta de drogas. Entonces él trata de mostrar qué es lo que pasa y qué es lo que encuentra. Los padres y los abuelos de nuestros protagonistas habían venido de Puerto Rico en los años 50 con la intención de pasar, bueno, en esta idea de ruralidad a lo urbano, de articularse a los empleos en las fábricas. Y así ocurría en esta época, en los años 50. Sin embargo, en los años 80, 90, ¿qué es lo que se encuentra Bourgeois? Que precisamente los empleos de fábrica, las transnacionales, los grandes corporativos, se los llevan a otros lugares del mundo donde se pagan menos impuestos, donde la clase obrera no está organizada, donde no hay sindicatos. Y entonces, incluso algunas fábricas estaban en el mismo barrio y algunos de estos protagonistas trabajaron allí. Los modos de masculinidad, que son
ponderados, valorados por estas personas, tenían sentido en el trabajo de fábrica, que es un mundo masculino donde estos modos machistas tenían una razón de ser y les daban un sentido de pertenencia. Cuando los empleos de la fábrica son reemplazados por empleos de oficina, por empleos del sector servicios, los modos legítimos de ocupar bien esos puestos, de destacarse en esos lugares, tienen más que ver con los modos legítimos de la clase media blanca de Manhattan. Y estas personas entonces no encuentran el modo porque no tienen el capital cultural que se necesita para poder desempeñarse de manera correcta, de manera apropiada, de los modos en que son considerados las personas que sí pueden hacer lo que son los de clase media blanca. ¿Qué es lo que vamos a utilizar entonces para pensar esta etnografía? Estas categorías, etnocentrismo y sociocentrismo. ¿Por qué van a ser centrales para pensar esto? Precisamente porque nos vamos a encontrar con que hay una clase social, que es la clase media, urbana de Manhattan, blanca, que además ya tienen una o dos generaciones siendo parte de la sociedad norteamericana, la que va a imponer los modos legítimos de comportarse bien y de ascender en este mundo de las oficinas. Esto implica también un modo etnocéntrico, es decir, etnocentrismo es universalizar los valores particulares de una cultura, considerarlos superiores y legítimos y considerarlos el único modo adecuado de hacer las cosas. Entonces, lo mismo sociocentrismo. Y acá vamos a tener articuladas estas dos dimensiones que van a ser las que van a terminar excluyendo a nuestros protagonistas. ¿Dónde lo vamos a ver esto? En varios ejemplos que vamos a encontrar de las cosas que le pasan a Primo, a César, sobre todo cuando tienen que trabajar bajo el mando de mujeres y se encuentren con esta redefinición de los roles y que los modos machistas no les sirven para llevarse apropiadamente en ese mundo, para conducirse del modo en el cual ellos podrían prosperar aquí. La idea de respeto en el salón de juegos, en cambio, tiene que ver con los modos violentos de la masculinidad, que son el modo corriente de manejarse de estos puertorriqueños. Y lo mismo va a ocurrir con sus formas de hablar, de moverse, de vestirse, con aquellas iniciativas que ellos tienen en la oficina, con lo cual ellos pretenden ser autogestivos, ser emprendedores, y sin embargo esto se les vuelve en contra, en tanto cada una de estas modalidades son reprimidas, son excluidas y son vistas como modos inapropiados de hacer las cosas en ese mundo que les resulta tan ajeno al barrio, aunque queda a unas pocas cuadras de su casa, en el barrio de, precisamente, Philippe Bourgeois, que es el barrio en el cual él nació. Y esto es muy interesante y las invito a ver una hermosísima entrevista que se le hace, que la pueden encontrar en YouTube, donde él cuenta justamente todo esto. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con la unidad número 4, hemos terminado el programa, esperamos como cátedra que hayan disfrutado mucho de esta cursada de antropología y nos estamos viendo en los exámenes.